Bueno, antes que nada, quiero agradecer su presencia. Quiero, además, agradecer el honor que me hizo el maestro Trujillo de editar, ¿sí?, este artículo extenso. Espero que no sea demasiado extenso. Origen, evolución y situación actual de la profesión docente. No solamente el honor de publicarlo en la Dirección General de Enseñanza Normal del Estado de Veracruz, sino además inaugurar una nueva colección, Tlamatini, el que sabe y comparte, precisamente con un ensayo de su supervisor. Por supuesto, quiero agradecerles también la oportunidad de comunicarme con ustedes por este medio ante la imposibilidad de estar allá. Me muero de ganas de estar en este momento con ustedes en Jalapa, pero cuando ustedes estén escuchando este video, yo estaré en el otro extremo de la República. Antes que nada quisiera empezar con la situación actual del magisterio, en sus dos principales vertientes: el sistema de formación de maestros y el magisterio en servicio, sus discursos ideológicos, sus representaciones, como se dice ahora, sus identidades, sus imaginarios. Cuando uno se asoma por primera vez al sistema de formación de maestros de educación básica, lo primero que llama la atención es la heterogeneidad, la diversidad y la desigualdad que existe entre las distintas instituciones formadoras de maestros, aún dentro del subsistema mismo de educación pública, aún dentro de un subsistema históricamente estatal, federal, encontramos una gran heterogeneidad. Cuando nos asomamos a las estadísticas del sistema de formación de maestros, en realidad nos estamos asomando a la historia. Encontramos que está integrado el sistema de formación de maestros por instituciones de distintas épocas, que fueron creados a lo largo de más de un siglo. De tal manera que el sistema de formación inicial de maestros, en términos institucionales, está integrado por instituciones que son como una especie de capas geológicas que se fueron sedimentando a lo largo de más de un siglo, junto a las beneméritas y más que centenarias escuelas normales de los estados e incluso la Nacional de Maestros. Encontramos a las escuelas normales rurales, las que quedan de ellas, creadas en la década de los 20, durante las primeras 2 décadas revolucionarias. Junto a ellas encontramos los rescoldos del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio de los 40, encarnado en los centros de actualización de los maestros. Luego vendrán los centros regionales de enseñanza normal, los CREN. Luego vendrán de los 60, luego vendrán las escuelas normales experimentales de los 70. Vendrán después las unidades a distancia de la UPN, de tal manera que tenemos una gran diversidad institucional en el sistema de formación de maestros, integrada por instituciones que surgieron en distintas épocas y que se han ido transformando a lo largo de más de un siglo. Pero también, cuando nos asomamos a las representaciones ideológicas, el imaginario, como se llama, de los maestros, nos encontramos que el imaginario del magisterio en servicio está integrado por discursos ideológicos y representaciones ideológicas o de otro tipo que surgieron o tuvieron énfasis en distintas épocas. El imaginario del magisterio primero como una ocupación. Alguien se encargaba de enseñar las primeras letras, el cálculo, el catecismo religioso y el catecismo civil. Después encontramos el imaginario del magisterio como un oficio, con cierto aire gremial, donde los maestros se formaban bajo la tutoría de los maestros más antiguos, sobre todo en el sistema lancasteriano, ¿sí?, donde aprendían el oficio, aprendiendo las primeras letras, bajo la conducción del único maestro, del director de cada una de las escuelas lancasterianas. Después tenemos
que surge un nuevo imaginario a finales del siglo XIX, cuando de una ocupación y un oficio, la enseñanza de la educación primaria se convierte en una actividad profesional que exige cada vez más una formación especializada para la docencia, ¿sí? Que fue lo que nació precisamente en Veracruz, en la Escuela Normal Veracruzana, ¿sí? Como la primera escuela normal moderna, que tiene como eje curricular la pedagogía teórica y sobre todo la pedagogía práctica. Después de la Revolución surgen nuevos imaginarios. El maestro de la escuela rural mexicana postrevolucionaria, el maestro rural, el apóstol social, ¿sí? Pero junto con este imaginario surge otro, el asociado a la organización sindical del magisterio. Ya no solo el maestro profesional de la enseñanza, ya no solo el apóstol social, sino el maestro como trabajador de la educación. Este es un cambio muy importante. Después, en la década de los 40, regresamos un poco al imaginario de la profesión docente como profesión, ¿no? Como una actividad esencialmente destinada a la educación y al trabajo en el aula, abandonando un poco el tinte social de la década de los 20 y el tinte político y reformista de clase que se le imprimió en la década de los 30 durante el cardenismo. Y así sucesivamente. Pero lo que quiero señalar es que estas representaciones ideológicas del magisterio no son representaciones que pasan, sino que al igual que las instituciones formadoras de maestros y maestras, no solamente surgen y desaparecen para abrir paso a nuevas representaciones, sino que se van sedimentando a lo largo del tiempo. De tal manera que en el imaginario del magisterio de educación básica actual encontramos una combinación, una mixtura, una hibridación de todas estas representaciones del magisterio que han ido surgiendo a lo largo de más de un siglo. De tal manera que el magisterio actual tiene todas esas representaciones, convive a veces de manera conflictiva dentro del gremio, dentro del servicio, sino además de estas representaciones ideológicas e identidades del magisterio conviven en la subjetividad y en la mente de cada uno de los maestros. Y sobreviven no solamente porque alguien se encarga de reproducirlos, sino sobreviven porque siguen siendo representaciones útiles para darle sentido a una actividad tan importante como la docencia, sino también para resolver problemas concretos. De esa manera tenemos una formidable complejidad tanto en las instituciones formadoras como en la realidad del magisterio en servicio. ¿Qué es lo que ha estado pasando o está pasando en la profesión docente, sobre todo en sus dos vertientes principales? El del sistema de formación de maestros y el de las identidades o representaciones sociales del magisterio. Yo creo que uno de los cambios más visibles es la diversificación de la profesión docente, la diversificación no solamente por la diversificación curricular, por el surgimiento de nuevas modalidades educativas como educación indígena, educación para adultos, educación comunitaria, educación especial, etcétera, etcétera, telesecundaria, que han ganado presencia en la matrícula y en la estructura institucional de la educación básica, sino también por el surgimiento de nuevas funciones para el magisterio. Ya el magisterio no solamente se desarrolla profesionalmente en la docencia, en el aula, en la dirección, en la supervisión escolar, sino que ahora lo encontramos desempeñando tareas muy heterogéneas, como personal de apoyo técnico pedagógico, en las escuelas, en las supervisiones escolares, en las oficinas centrales de cada nivel y modalidad educativa. Entonces tenemos un magisterio que desempeña funciones mucho más heterogéneas que el pasado. Pero además encontramos una mayor diversificación
por los contextos y las circunstancias dentro de las cuales desempeña la docencia. Hay retos fuertes que está enfrentando la profesión docente. El reto eterno, el de la calidad, el de la pertinencia y un reto formidable que afecta de manera sustancial a los maestros, el del mercado de trabajo. En el caso de la calidad, todos sabemos que es más fácil administrar la expansión y la cobertura que administrar la calidad y la pertinencia. Pero también sabemos que es más fácil administrar un sistema educativo en permanente expansión que administrar un sistema educativo que ya no está creciendo a los ritmos acelerados en que creció en el pasado. Otro cambio importante es el de un proceso más o menos permanente y consistente a lo largo de más de siglo y medio